Buenas noches, martes 28 de noviembre. Seguimos ya recta final de este año y vamos a continuar con el mueble del lavacro. Y fíjense que el día de hoy nos vamos a detener tantito en esta parte en donde martes atrás les explicaba que si ustedes revisan este, este mueble del lavacro, no existe en específico que tenga unas medidas. O sea, este mueble no hay ninguna medida. O sea, está dicho con qué materiales se tenía que hacer y qué es lo que tenían que poner ahí, que era el agua. Y era agua en la parte de arriba y era agua en la parte de abajo. Y en el manual que estamos usando, cuando hemos estado hablando del lavacro, les he puesto diferentes dibujos de este mueble y si se dan cuenta, todos son diferentes, o sea, no hay ninguno que sea igual, o sea, no hay una forma específica, exacta de cómo era este mueble por el tema de las medidas, ¿no? Solamente el pueblo de Israel que andaba en el desierto y que tenía interacción con este mueble, pues ellos son los que saben cómo era. Otro mueble que, que no decía cómo era la medida era el candelero que estaba en el lugar santo, donde estaban las 7 velas o las 7 lámparas, o la que se llama la menorá, que es el candelero que tenía que prender el sacerdote o el sumo sacerdote, tenía que prender estas lámparas, y tampoco tenía medidas. Entonces, hay una conexión tanto en este mueble del lavacro con el candelero, hay una conexión el por qué no tiene una medida, ¿no? Y ya les explicaba un poco que el agua representa, entre muchas cosas que representa en la Biblia, el agua representa la palabra de Dios, lo que es la palabra. Entonces, el sumergirnos en sus aguas es sumergirnos en su palabra. Y el que no tenga medidas este mueble quiere decir que la palabra de Dios no tiene un límite, no tiene una forma específica de un tamaño. Esto quiere decir que su palabra es infinita. Y les digo que esto está conectado con el candelero, que tampoco tenía medidas, porque la luz es la palabra. También está conectada la menorá, está conectado con la palabra de Dios. Cuando lleguemos a ese mueble les voy a mostrar en base a la Biblia por qué está conectado con la palabra. Yo ya les he puesto versículos en donde les he comentado que la palabra, que el agua es la palabra, ¿no? Y hoy les voy a comentar también otro. Entonces, este mueble, el sacerdote era donde empezaba su ministerio. O mejor lo digo de otra manera. Para que el sumo sacerdote empezara su ministerio en el tabernáculo, tenía que pasar primero por este mueble. Tenía que primero lavar sus manos y lavar sus pies. Hemos visto varias sesiones de qué significa lavar las manos, qué significa lavar los pies. El sumo sacerdote no podía revisar un animalito, no podía sacrificar un animalito, no podía ir al altar de bronce, no podía iniciar su ministerio, hacer sus funciones, lo que era su trabajo. Él no podía empezar si no se lavaba las manos y no se lavaba los pies. Sí o sí tenía que pasar por este mueble. ¿Esto qué quiere decir en nosotros? Que sí o sí tenemos que pasar nosotros por el lavarnos las manos y lavarnos los pies, y lo que eso significa. El que no tenga medidas es que no hay un límite de cuántas veces regresemos nosotros a este mueble, a este lavacro, a esta fuente de agua. No hay un límite. En el desierto, el pueblo de Israel, durante todo el día, eh, había muchos sacrificios. Había forzosamente 2 sacrificios, en la mañana y en la tarde-noche. Era forzoso. Pero mucha gente llevaba sus ofrendas, sus animalitos,
era para santificarse, llevaba ofrendas de paces, llevaba todo esto y el sumo sacerdote o los sacerdotes no podían hacer el sacrificio si no regresaban al lavacro. Esto quiere decir que no hay un límite de veces en los que nosotros podemos regresar a lavarnos las manos, a lavarnos los pies, a orar porque Dios nos quite toda ira y contienda, a orar para que nos limpiemos precisamente del rechazo, de la ofensa, cuando lavemos nuestros pies, porque eso nos va a ser muy común. Y si fuimos al lavacro en la mañana, lavamos nuestras manos, lavamos nuestros pies, en el día cotidiano vamos a tener circunstancias que va a ser necesario que regresemos a este mueble. Entonces, esa es una de las conexiones del por qué no tenía medidas. Este mueble también no especifica cómo debía de ser llevado, cómo debía de ser movido este mueble. O sea, no lo tocaban manos humanas para mover este mueble. Todos los demás, recuerden que el tabernáculo era una tienda movible, era una tienda que se armaba, se desarmaba. La nube la columna de nube y la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, en cuanto se empezaba a mover, era una señal de que empezaran a desarmar el tabernáculo y que todo el pueblo de Israel empezara a desarmar sus casas de campaña, digamos sus tiendas donde habitaban y recoger todo. ¿Por qué? Porque la nube se estaba moviendo, entonces era momento de caminar. Había lugares en donde el pueblo de Israel duraba 3 días, había lugares en donde el pueblo de Israel duró año y medio, o sea, detenidos ahí sin moverse. Entonces, ¿cómo se movían ellos? Conforme se moviera esta columna de nube y fuego. Esto representa al Espíritu Santo. ¿Cuál es el sentir en nosotros? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cuál es el principio espiritual de esto en nuestras vidas? Que nosotros no hagamos nada o no tomemos una decisión antes de ir a consultarlo con Dios, antes de ir a preguntarle qué hacemos, antes que el Espíritu Santo nos confirme qué hacemos, qué decidimos, para dónde nos movemos. Me podrán preguntar, porque yo me hice estas preguntas hace mucho tiempo, bueno, ¿cómo sé que me contestó el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que me contesta Dios? ¿Cómo sé qué decisión voy a tomar? ¿No? Y de aquí podemos meternos en 3 horas platicando de cómo es que contesta Dios, ¿no? Yo lo resumo en que Dios tiene un lenguaje con cada uno de nosotros muy particular. El detalle está en que si yo no acostumbro ir a lavarme las manos, ir a lavarme los pies, ir a este mueble de sacrificios, a este mueble en donde yo llevo mis pecados y los rindo y me arrepiento, si yo no acostumbro a tener esto, ¿cómo voy a saber que Dios me habla? ¿Cómo voy a identificar la voz de Dios? ¿Cómo voy a identificar las señales de Dios si yo no abro la comunicación con Él? Entonces, esta parte en donde se crea un lenguaje muy particular con Dios es a base de una comunicación de dos. O sea, no es de que tú estés todo el año pensando nada más en ti, pensando en tus cosas, quejándote, viendo nada más por ti, por tus preocupaciones, por tus éxitos, y que una vez al año necesites a Dios, necesites una dirección y que le digas, Señor, si existes, dime por dónde. Pues eso no va a pasar, o sea, vas a seguir estando confundido, vas a seguir sin escuchar nada. Esto es una parte es como la amistad, ¿no? Es como tener una relación de amigos. O sea, si yo tengo unos amigos donde yo nunca les hablo, ellos siempre me buscan y yo nunca les contesto, ¿qué va a terminar pasando con esos amigos? Va a haber un momento en que ya no me van a hablar, o sea, ya no va a haber esa comunicación, se necesita de dos. Así es la relación con Dios. ¿Cómo voy a saber cuándo se empieza a mover la nube?
¿Cómo voy a saber hacia dónde me voy a dirigir? Debo de tener una relación, debo tener una comunicación con Dios. ¿Cómo empieza mi comunicación con Dios? Con este mueble. Este mueble no tiene medidas porque no tiene un límite de las veces en que yo me puedo acercar con Dios a pedirle perdón, a que sea yo lavado, a que sea yo santificado. ¿Qué es ser yo santificado? No quiere decir que soy un santo espiritualmente. Más bien es el ser santificado. Ser santo quiere decir ser apartado. ¿Apartado de qué? Que Dios me vaya apartando de este orgullo que tengo, de estas cosas que nada más pienso en mí, de yo querer obtener las glorias que ofrece este mundo, de los logros que ofrece este mundo, de cómo este mundo honra a las personas, que me aparte de eso, que me quite esas ganas de yo encajar en este mundo y que me ponga esas ganas de yo ser como Jesús. Así es como empieza esta relación con Jesús. A eso se refiere con ser santificados, el que Él nos santifique, el que estemos apartados para Él, que nuestra mente, nuestro objetivo, nuestros ojos, nuestra meta sea Jesús, ¿no? Tal vez me escucho muy radical, pero no hay otra forma. O sea, no hay otra forma de ser santificados. Por eso mucha gente piensa, bueno, es que yo no soy santo, santos que sean aquellos otros que sí pueden. Yo, eso no está en mí. Realmente, en este recorrido del pueblo de Israel, de las 12 tribus, ahí dice, en el Antiguo Testamento, que Dios quería que las 12 tribus fueran sacerdotes, que las 12 tribus fueran sacerdotes, pero se quejaron, pelearon, se rebelaron y hubo un problema ahí en donde fue cuando adoraron el becerro de oro, cuando iba bajando Moisés del monte, y la tribu de Leví, ellos estuvieron con Moisés. Y entonces ellos son los que mataron a espada a familiares que estuvieron adorando al becerro de oro. Entonces Dios notó quiénes fueron los que sí se apartaron de las cosas del mundo, de la idolatría, de querer tener otros dioses, se apartaron, se santificaron y se unieron con Dios. Entonces, los levitas por eso tuvieron esa línea de ser sacerdotes y nadie más podía ser sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que venir de línea directa de Aarón, del hermano de Moisés. Entonces, esa es la oferta que tiene Dios hoy con nosotros. Habla Dios que está este mueble de lavacro para todos. O sea, para que todos tomemos esta decisión de querer ser santificados, de querer ser lavados, de que todos nuestros pecados, de que toda nuestra ira, nuestra contienda, la pueda Dios quitar, ¿no? Y que nos aparte, que nos santifique y que podamos perdonar y que podamos tener como objetivo adquirir la naturaleza de Jesús, crecer espiritualmente, no quedarnos nada más con la salvación, que ya es mucho, ya ser salvos es, yo siempre he comentado que para mí el milagro más grande en esta tierra, me puedes llamar cualquier milagro de sanidad, sí, alguien chocó y destrozado el carro y no le pasó más que un rasguño, dices, ah, qué gran milagro. Alguien fue sanado de cáncer, ah, qué buen milagro. Para mí, miren, vayamos al extremo, alguien que haya muerto y ores y resucite, sería un gran milagro. Pero para mí ese milagro no es grande como para mí, el ser salvos. El que una persona pueda ver a Jesús como su Salvador y que invite a Jesús a vivir en su corazón y a entregarse a Él, a arrepentirse de sus pecados,
y estar en comunión con Él y aceptarlo como su Rey, como su Salvador, como su dueño, yo siento que ese es el milagro más grande que existe. El que Jesús venga y habite en nuestro corazón. O sea, que Él esté dentro de nosotros. Eso es grandioso. O sea, para mí ese es el milagro más grande. Más que si hay una oración para que se quite el cáncer. Para mí esto es un milagro enorme, tener vida eterna. Porque si hay alguien que es salvado del cáncer, de todas formas esa persona va a morir. O sea, ese cuerpo va a morir. Pero ¿qué pasa con su alma y con su espíritu? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué decisión tomó? Entonces, nosotros somos seres eternos. Entonces, ¿dónde vamos a estar por la eternidad? Jesús nos da la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces, ese para mí es el milagro más grande, tener una vida eterna. Bueno, ya que tenemos eso, ahora Dios nos manda a crecer, a que no nos quedemos ahí, que no nos quedemos en el atrio, que no nos quedemos en los nuevos cielos. Hay una nueva ciudad, hay una Jerusalén, hay un monte de Sión a donde llegar. Hay la casa del Padre a donde hay que llegar a habitar por la eternidad. Hay tres diferentes habitaciones o lugares en donde vamos a habitar eternamente en el cielo. Hay una cuarta, que es el infierno o el lago de fuego, y ahí también hay tres niveles hacia abajo. Pero a nosotros nos importa esta estatura del varón perfecto, llegar hasta la estatura del varón perfecto, crecer en la unidad de la fe, crecer en su estatura. Entonces, esta parte de crecer, debemos nosotros aprender a usar este mueble de lavabo, que como no tiene medidas, es infinito, o sea, nunca nos vamos a acabar esas aguas. Miren, por más que cometamos errores, por más que volvamos a caer el día de mañana, por más que volvamos a caer al ratito que nos llegue una noticia, algo pasó y nos enojemos y contestemos feo y otra vez ya pecamos y otra vez ya nos quejamos, regresemos a este mueble. Aún así, aunque sepamos, dice que el justo cae 7 veces y 7 veces será levantado. ¿Cuál es la vida del cristiano? El ser santificado, el ser santo, no quiere decir que el cristiano entonces ya no peca, ya no va a pecar. No, el cristiano va a pecar. O sea, nosotros somos igualitos de pecadores que una persona que no conoce a Jesús en su corazón, que no lo ha aceptado en su corazón. Somos igualitos de pecadores, ni él más ni nosotros menos. No, no, somos igualitos. La única diferencia que nos hace con ellos es que nosotros somos pecadores redimidos. O sea, ya estamos redimidos, ya tenemos vida eterna, pero seguimos pecando, seguimos teniendo nuestros detallitos, seguimos teniendo nuestros defectos, nuestros errores, nuestra rebelión, nuestra queja. Seguimos teniendo eso. Pero ¿qué es la función de un cristiano? Ir a los pies de Jesús, ir a este mueble de lavacro, regresar otra vez, lavar las manos, lavar los pies, pedir que nos lave de ese pecado. Como decía el rey David, límpiame, lávame hasta lo más profundo, lo peor que yo tengo, hasta las cosas que yo desconozco, límpiame, lávame. Esa es la función de un cristiano, no desalentarnos en donde volvimos a pecar y entonces nos vamos alejando de Dios porque entonces ya tenemos vergüenza, ya pensamos que esto no es para nosotros, pensamos que ya Dios no nos va a perdonar. Entonces empieza el enemigo también a hablar por fuera y empezamos a escuchar comentarios de gente decir, no, pues nada más hay una vida, pues disfrútala, hombre, no pasa nada, relájate, no seas religioso. Entonces vienen muchas luchas. Nuestra función como cristianos es ir, ya sea a rastras, a nuestro lugar de oración, in- inclinar la cabeza, doblar las rodillas y decirle, Señor, lávame con tus aguas. Lava mis manos, lava mis pies, Señor, lava mi mente, lava mi cuerpo, Señor, lava mi corazón. Esta es la forma del por qué no tiene medidas.
porque podemos ir sin límites. La palabra de Dios es infinita, nunca nos vamos a acabar su palabra, nunca nos vamos a acabar al verbo, nunca nos vamos a acabar a Jesús. Él es nuestro creador, de ahí salimos, Él fue el que nos dio vida, el que nuestra fuente de vida es ahí. Entonces, nunca se va a acabar. Esa es la forma de que hay que regresar, hay que regresar, hay que regresar. Entonces, hay una encomienda en donde como esto es infinito y que debemos de usarlo las veces que sean necesarias en el día, es porque Dios nos lleva a que tengamos un crecimiento. ¿Para llegar a dónde? ¿A dónde tenemos que llegar? Miren, voy a hacer un cuadrito aquí para, les voy a compartir pantalla. Este es el tabernáculo. Este es el atrio. Este es el lugar santo. Y este es el lugar santísimo o santo santo. Aquí está el mueble de los sacrificios y aquí está el lavacro. Y aquí es donde está el agua arriba y el agua acá abajo. Acá había otros muebles, que este es del incienso. También estaba la menorá, que es lo de las 7 lámparas. Y aquí había un mueble de los panes. Eran 12 panes. Y aquí estaba el arca del pacto, donde estaban los querubines, y aquí estaba la gloria cabot de Dios. De aquí Dios hablaba al pueblo. Entonces, nosotros entramos aquí y aquí inicia nuestro recorrido hacia arriba o hacia la cabeza. Aquí son los pies de Jesús y aquí son, vamos a llamarle que este mueble de aquí, el del incienso, se considera que está al nivel del corazón de Jesús o al nivel de los hombros. Entonces hay 3 lugares para habitar, que es nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Aquí son doncellas, aquí son esposas concubinas y aquí es una que es la paloma mía o es la esposa. Esta es la única, ¿no? Entonces, este crecimiento que tenemos aquí, tenemos que pasar por este mueble, tenemos que pasar por este mueble, tenemos que pasar por este mueble, tenemos que pasar por este mueble y llegar hasta este mueble a la cabeza. Son experiencias que reflejan a Jesús y son experiencias que nosotros vamos a tener con Él. Entonces es un crecimiento espiritual. En esta parte de aquí, en el atrio, aquí tenemos la experiencia con el agua, con el fuego y con la sangre. Esta es la base del cristiano. Ahí es donde está la base del cristiano, pero estas son las bases para que podamos crecer. Ya voy a quitar la pantalla. Entonces, este es el tabernáculo y ese es un crecimiento. Entonces,
esta parte que es infinita su palabra, que este mueble, estas aguas nunca se van a acabar. Eh, Recuerden que ellos iban recorriendo en medio del desierto. En el desierto normalmente lo caracteriza que no hay agua. Entonces ellos tenían una piedra donde la había golpeado Moisés y ahí salía agua. De esa agua es donde venía el agua para este mueble, el lavacro. Hay algo bien interesante ahí con este mueble del lavacro, que las aguas de arriba y las aguas de abajo, unas representan al Padre, otras representan al Hijo, unas aguas se supone que habla ser que están congeladas y otras aguas se supone que están en líquido, pero eso después lo vamos a ver en muchos años más adelante. Vamos a revisar este tema del hielo y el fuego que hay aquí en este mueble. Por eso les digo que esto es infinito, esto es algo infinito, donde hay aguas congeladas, hay aguas líquidas. ¿Qué quiere decir una? ¿Qué quiere decir otro? Habla sobre el torrente de Cedrón, habla sobre ese torrente que es un río congelado y que está goteando. La Biblia habla de ese río que está goteando. Entonces, hay unas enseñanzas tremendas y todo va a este mueble, ¿no? Por eso es importante que sepamos sobre cada uno de los muebles del tabernáculo, y es como nosotros vamos a ir creciendo. Ya una vez que somos llamados a crecer, miren, les voy a mostrar cuál es el objetivo, a dónde vamos a regresar. Eh, Hay una parte donde Jesús le hace el llamado a las 7 iglesias en Apocalipsis, y, y este es en todas. En las 7 iglesias les habla de cosas buenas que tienen y después los reprende por las cosas malas que tienen, y luego les hace un llamado a estos cristianos. Les dice, al que venciere, por ejemplo, Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Luego, 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nos está hablando a nosotros, nos está invitando a que crezcamos. Cuando Jesús dice al que venciere, le está hablando a cristianos. O sea, ya todos somos salvos. O sea, a todos los que nos está hablando por medio de esto, de las 7 iglesias, le está hablando a cristianos, le está hablando a gente que ya tiene a Jesús en su corazón, le está hablando a gente que ya va a vivir en los nuevos cielos, ya es salvo, ya tiene vida eterna. ¿Por qué agrega esta parte de decir al que venciere? ¿Vencer qué? ¿Qué es lo que hay que vencer? ¿Qué es donde, para yo vencer, yo en qué me tengo que esforzar? Ah, en el atrio, la experiencia con el lavacro, la experiencia con la sangre, la experiencia con el fuego, el ser lavado de pecados, el ser salvo es gratis, es un don, es gratuito. El ser bautizados en las aguas, el mueble del lavacro también tiene que ver con el bautizo en agua. El ser bautizado en fuego con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, todo eso también es gratis. O sea, es un don, es por don. Dios lo da gratuitamente, no tengo que hacer nada, simplemente pedirlo, no tengo que hacer nada. Eso es en el atrio, eso es en los nuevos cielos, eso es ser salvo. El tener los dones del Espíritu Santo, el tener el don de sanidad, don de lenguas, es gratis, es gratuito, ¿no? Pero ¿dónde ya me tengo que esforzar? Entrar al lugar santo, entrar al mueble del incienso, que son las oraciones, el tener interacción con la lámpara, con la menorá, el tener interacción con el mueble de los panes. ¿Qué quiere decir esto? El mueble del incienso habla sobre oración. Ahí ya requiere un esfuerzo mío. Si sacáramos, fíjense, sería bien interesante ver esto. Ya ven que en Estados Unidos, en los deportes, todo lo miden.
Todos son gráficas, todos son números, todos son estadísticas. Imagínense si sacáramos unas estadísticas de los cristianos, ¿cuántos oran? O sea, son X millones de cristianos. Bueno, de esos millones de cristianos, ¿cuántos acostumbran a orar todos los días? O sea, bajaría muchísimo el número, ¿no? Ahora, de esos que oran, ¿cuántos oran 10 minutos? ¿Cuántos oran 15 minutos? ¿Cuántos oran una hora? Pero estoy hablando de diario, ya como algo, como un ejercicio diario. ¿Se dan cuenta? Bajaría muchísimo la estadística, el porcentaje de los cristianos que sí lo hacen. Entonces, para eso se requiere un esfuerzo. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos cristianos leen la Biblia? ¿Cuántos cristianos estudian la Biblia? ¿Cuántos cristianos escudriñan la Biblia? Ok, ya vamos a esta estadística donde 3 de cada 10 estudian la Biblia. Ok, de esos 3 de cada 10, ¿cuántos ponen en práctica lo que estudiaron? Una cosa es tener la teoría, el conocimiento de la Biblia, el saberme un versículo de memoria, pero bajarlo a mi corazón y decir y ponerlo en práctica que cuando alguien te ofenda, debes de perdonarlo. ¿Cuántos de nosotros ponemos en práctica eso? Pues no, o sea, no lo hacemos, o sea, bajarían las estadísticas. A eso se refiere cuando dice al que venciere. ¿Qué hay que vencer? Lo que hay dentro de nosotros, a nuestro hombre viejo, nuestra carne, nuestros deseos pasionales por tratar de aferrarnos a este mundo, a lo que ofrece este mundo, a la satisfacción de este mundo. Miren otro que dice aquí, al que venciere, estoy en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que venció Jesús? ¿Qué es lo que él venció en, en, en esta parte de que Jesús venció? Venció la muerte. Cuando él fue al infierno, él no salió por sus propias fuerzas del infierno. Dice que vino la gloria del Padre y la gloria del Padre lo sacó del infierno. ¿A qué parte fue donde venció Jesús? ¿Qué fue lo que él hizo? Esta parte que él venció dice que él fue a una muerte de cruz, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué estamos hablando? Obediencia. Jesús vino a mostrar aquí, dejó unas huellas en esta tierra. Imagínense, los pies de Jesús tocaron esta tierra. Dejó unas huellas aquí de humildad y de obediencia. Hubo diferentes eventos en donde su poder, lo que había dentro de él, podía vencer la adversidad. Él podía bajarse de la cruz y acabar con todos sus enemigos. Ya no hablemos de que si le hablara a legiones de ángeles para que derrotara a sus enemigos. No, él con hacer un guiño de ojo podía derrotar a todos. ¿Él qué hizo? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz es una muerte injusta, una muerte como si fueras pecador, una muerte como si fueras lo peor de este mundo, ¿no? Y él no lo fue. Entonces, él fue obediente. En el infierno, dice, me enfrentaba con un enemigo que era más grande que yo. ¿Quién va a ser más grande que mismo Dios, no? Él fue obediente hasta en el infierno. Dejó que lo maltrataran en el infierno. En el infierno le fue fatal. No fue nada lo que le hicieron en la cruz con lo que él vivió en el infierno. Clamó al Padre, fue obediente, fue humilde, fue sumiso al plan perfecto del Padre. ¿A qué nos está invitando Jesús? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido en humildad y en obediencia. Es la parte que nos corresponde a nosotros. Si cometimos un error, lo que nosotros debemos de vencer es
esa vergüenza de no querer regresar a nuestro cuarto de oración, de no querer regresar a lavar nuestras manos, de no querer perdonar el insulto que nos hicieron. Eso es lo que hay que vencer, pero en nuestras fuerzas no podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debo de regresar al altar, debo de regresar a tener la experiencia con la sangre, con el fuego, con el agua. A esto se refiere. Esto es la vida de un cristiano. A esto es a lo que venimos nosotros. No venimos a ser santos y entonces ya no peco. No, venimos a ser santos y si peco, regresar a los pies de Jesús a pedir perdón, a decir, Señor, límpiame, lávame, ayúdame, te necesito, transfórmame, que tú crezcas en mí. Ese es el objetivo de un cristiano. Esa es la parte resumida de lo que debemos de hacer. Miren, el camino del cristiano está resumido en un salmo. Vamos al Salmo 23. Este es el resumen del caminar del cristiano. Salmo 23. Creo que se los puedo compartir aquí. Se los voy leyendo. Mire, déjenlos, les comparto el Salmo 23 aquí. Miren, si se fijan, tiene 6 versículos. Aquí está resumida la vida de un cristiano. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, es cuando una persona conoce la salvación. Es cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, cuando dice, Señor Jesús, tú eres mi pastor, yo soy tu oveja, yo soy sumiso a ti, ven, límpiame, lávame con tu sangre. Yo permito, Señor, que tú seas el que me dirijas, que tú seas el que me oriente. Yo te voy a seguir a ti, Señor. Cuando dice nada me faltará, muchas personas piensan que es el tema de voy a tener todo lo que yo deseo. No, más bien es que estoy completo, a eso se refiere. Con lo que tengo o con lo que no tengo, ya estoy completo. Señor Jesús, teniéndote a ti, nada me falta. Miren lo que es la palabra nada me faltará. Es carecer, fracasar, aminorar, defraudar, disminuir, faltar, menguar, necesidad. O sea, yo teniéndote a ti, Señor, nada necesito, solamente te necesito a ti. No es de que voy a tener riquezas, voy a tener cosas materiales, no se refiere a eso, sino que yo teniéndote a ti ya es suficiente, no necesito nada más. Ahí empieza el caminar del cristiano, ahí ya es salvo, ya aceptó a Jesús como su pastor, que sea Él quien lo pastoree. Luego, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es cuando estamos en el primer amor, a donde nos mueva Jesús, a donde lo que hagamos, todo es bueno, todo está bien, todo lo aceptamos y vamos de gloria en gloria, como dicen ahí unos, todo nos va saliendo súper bien. Dice, confortará mi alma. El confortará mi alma, miren la palabra que quiere decir, es volverse, es dar una vuelta de 160 grados y regresar a Dios. Nosotros acostumbrábamos a caminar por nuestra cuenta. Nosotros acostumbrábamos a buscar algo que sentíamos un hueco y empezamos a experimentar muchísimas cosas por muchos lados y no encontrábamos nada, ¿no? Entonces, en esto de confortará mi alma, dice, hará volver a mi alma a Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando dice que volvió en sí, que pensó en sí adentro,
que su corazón se levantó y lo llevó. A eso se refiere en el hebreo, cuando dice que el hijo pródigo dice que volvió en sí. A esto se refiere, que das una vuelta de 160 grados y regresas a tu origen, regresas a Dios, a tu creador. A eso se refiere, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí todo va perfecto, ya hay más Jesús en el cristiano, ya hay más Jesús en esta persona, ya está, ya conoció el amor de Dios, ya conoció su justicia, ya conoció el caminar con Él, y después viene, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, vienen las pruebas, ¿no? Y ahí está uno atorado mucho tiempo, a veces no entiende lo que sigue aquí en este versículo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Después de cuántas veces que estamos topándonos con pared, entendemos que aunque estemos en el valle, Jesús está ahí con nosotros. Nunca hemos sido abandonados por Él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, tú me levantarás en la noche más oscura, en el sufrimiento que yo, o en la situación mm, más, más compleja en mi vida, tú vas a estar conmigo, me vas a dar aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No importa quién me esté ofendiendo, no importa quién me esté rechazando, no importa que este mundo no me reconozca como alguien. Con que tú me reconozcas, precioso Jesús, es más que suficiente para mí. Me das alimento, recibo tu palabra. Al momento en que voy y estudio tu palabra, al momento que voy y oro y platico contigo, tú, tú me das alimento, tú esparces tus semillas de verdad en mí, me, me me das fortaleza. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, o sea, estoy lleno, Señor, de ti, sin importar las circunstancias. Este ya es un cristiano maduro. Cuando estamos llegando al Salmo 23, versículo 5, y ya estamos hablando de un cristiano maduro. Y vean cuál es el objetivo, dónde termina este salmo, dónde termina este caminar. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, mientras yo esté respirando en este mundo, los días que yo tenga de vida en este mundo, sin importar la circunstancia, Señor, tu misericordia estará conmigo. Tu misericordia me acompañará, tu bien, tu amor estará conmigo. ¿Qué es la misericordia? Que Dios quita lo que merecemos, quita los juicios que merecemos. Sabemos que no nos va a dar una prueba más allá de la cual no podemos soportar. Entonces vamos a estar contentos, vamos a estar alegres, vamos a estar tranquilos mientras estemos en este mundo. Y luego, esto es lo que más me encanta a mí de este salmo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A qué se refiere? Por la eternidad. En la casa de Jehová. Aquí está lo interesante, miren. Morar en la casa de Jehová es el lugar santísimo. Es esta parte que yo les decía, que es llegar al lugar santísimo, el crecer espiritualmente, a eso se refiere, a eso va un cristiano. Por eso dice, al que venciere, le daré que se siente en el trono con mi Padre, así como yo he vencido y yo estoy con mi Padre. Es invitar a ser uno, a ser, ¿cómo es que en esta tierra cómo es que dos personas se hacen uno y es por medio del matrimonio? Entonces, esa es la esposa del Cordero. Miren, cómo describe en Apocalipsis la esposa del Cordero. Uh, estoy aquí. Dice Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Aquí está hablando de la esposa, está hablando de la única, esa que está en Cantares, que se casó con el amado. Paloma mía, amiga mía, hermosa mía, la única. De ella está hablando. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es ser santo? Precisamente estar apartado del mundo, apartado de mi carne y estar concentrado en las cosas del amado, de Jesús. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, ¿no? Y luego, más adelante, le dice, te voy a mostrar, dice, te voy a mostrar a la desposada, te voy a mostrar a la esposa. Y este está aquí en, déjame tantito en lo que lo encuentro. Ya aquí está. Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, te voy a dar a conocer la esposa del Cordero. Dice, te voy a mostrar quién es la esposa. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y aquí empieza a describir la nueva ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, de este monte santo, este monte de Sión. Quiere decir que esa es una nada más. Y para llegar ahí necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos vencer. ¿Vencer qué? Precisamente esto que les comento, nuestra carne, al mundo y al enemigo. A esos tenemos que vencer. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ir en oración, tenemos que ir en estudio, tenemos que regresar a este mueble de agua, a este mueble donde nos lavamos las manos, donde nos lavamos los pies, en donde venimos en arrepentimiento para ser lavados de nuestras tinieblas, de nuestro odio, de nuestra muerte, de todo este orgullo que tenemos, de todo esto que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer en Jesús. A esto se refiere el que nosotros debemos de estar regresando todos los días y durante el día varias veces. Por eso es que no tiene una medida, es por eso que no tiene un límite, por eso la palabra de Dios nos purifica, nos limpia. Miren lo que dicen en Efesios 5:25. Efesios 5:25 y al 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Miren esto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta cómo está conectada el agua con la palabra? Con lo que es la palabra de Dios, con lo que es la Biblia, lo que tienes este libro, estos 66 libros de Génesis, Apocalipsis, por medio de esta palabra vamos a ser lavados, vamos a ser purificados. Es regresar a este mueble todos los días y varias veces. Vamos a Salmo 24, para poder crecer, donde les decía de este Salmo 23, vean quiénes van a llegar a la casa del Padre. ¿Qué requisitos se necesita para que puedas llegar a esta casa del Padre, para que puedas regresar
a donde perteneces, para que seas uno con Jesús, uno con el Padre, y que venzas y que estés sentado en su trono, que seas parte de la esposa. Dice Salmo 24:1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a llegar a ese monte de Sión? ¿Quién va a llegar a su casa? ¿Quién va a llegar a sentarse en su trono? ¿Quién estará en el lugar santo, ahí estando con él? Y vean lo que dice en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Se dan cuenta? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a lavarnos las manos, a lavarnos los pies? Precisamente es poner el corazón, estar arrepentido sinceramente, decir, Señor, límpiame. Me arrepiento, Señor, de haber hecho esto. Señor, no quiero mantener este enojo con mi hermano, con tal situación, con tal cosa. Señor, no quiero tener este enojo contigo. Señor, límpiame de este rechazo. Señor, me siento mal, estoy deprimido, estoy triste. Señor, límpiame, lávame. Es ir con el corazón en la mano y pedir que seamos lavados, que seamos limpiados. A eso se refiere con que tenemos que regresar a este mueble siempre, siempre, siempre. Es básico. Aunque esté en el atrio y nosotros buscamos llegar al lugar santísimo, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero él tenía que regresar al atrio a esparcir sangre otra vez, tenía que regresar al atrio otra vez a recoger este fuego. Él subía y bajaba, subía y bajaba. Es la función que debe hacer la esposa. Aunque estemos ya crecidos, que ya seamos maduros espirituales, aunque crezcamos y que estemos en el lugar santo, en el lugar santísimo, debemos regresar a la base, debemos regresar a los pies de Jesús, a lavar las manos, a arrepentirnos, no creernos que ya no hay nada de qué arrepentirnos en nuestra vida, no creernos que como yo ya perdoné una vez, entonces quiere decir que ya nunca más voy a conocer el no perdonar. No, Dios me va a meter en otra circunstancia en donde me va a mostrar que todavía hay falta de perdón en mi corazón. Todavía hay mucho orgullo en él, todavía hay mucho deseo por querer encajar en núcleos, poder encajar en el mundo, poder querer pertenecer a este mundo. Todavía hay deseos dentro, aunque no lo hagamos, pero si hay un pequeño deseo, hay que ir a lavarlo, hay que ir a limpiarlo. A eso se refiere con esta parte de que vayamos creciendo. Necesitamos ir a este mueble todos los días y las veces que sean necesarias. Nunca nos vamos a acabar esta agua, nunca se va a acabar las aguas de vida, las aguas del Padre, las aguas del Hijo. En algún momento voy a platicarles de eso. Estamos hablando de aguas congeladas, estamos hablando de aguas líquidas, aguas con fuego. O sea, esto es hermoso de la palabra de Dios, es infinita. Este mueble vamos a ir aprendiendo muchísimo más cosas. Ya nada más nos queda una lección más de este mueble y después ya vamos a brincar al lugar santo, a conocer las cosas que hay ya más arriba. Entonces, es lo que quería compartir el día de hoy, que no nos limitemos a usar estas aguas, no nos limitemos a regresar a pedir perdón, a pedirle ayuda a Jesús, a que Él nos lave, que Él nos limpie, que Él nos santifique, que nos haga santos. No estoy diciendo en que ya voy a ser perfecto, ya no voy a pecar. No, que mi mente, que mi mirada esté en Jesús. Y si caigo, ir a lavarme, ir a pedir perdón y que Jesús me vuelva a levantar para seguir caminando, para seguir recorriendo esos pasos de obediencia y humildad que Él dejó en esta tierra y que nosotros debemos de ir siguiendo para vencer. ¿Vencer cómo? Ser humildes,
y ser obedientes a su palabra, a este lavacro, a este perdonar, a este santificarnos. Ser obedientes, ser como unos soldados disciplinados en obediencia. Eso es lo que nos pide. A eso tenemos que vencer. No todos los cristianos van a llegar hasta el lugar santísimo. No todos llegan, no todos llegan. Por eso dice Jesús, al que venciere. Entonces, que tenga oídos, que oiga, dijo Jesús. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros oídos y poder escuchar esta palabra, que ponga en nosotros ese deseo de crecer, de parecernos a Él. Y para eso necesitamos ser vencedores. Así como a Josué también le dijo que tenía que ser un vencedor. Entonces, pídanle ustedes en sus oraciones que sea Él que ponga esa fuerza en ustedes para que puedan vencer, que vayan y usen este mueble de lavacro para lavar sus manos, lavar sus pies. Es infinitas la palabra de Dios, es infinito el agua de, de donde Él emana la vida, esa agua que nos da de beber, que nos quita esa sed por el mundo. Ya nunca volveremos a tener sed de algunas cosas del mundo. Entonces vamos a seguir teniendo sed por Él. A eso se refiere cuando le dice a la samaritana, el que beba de estas aguas nunca más tendrá sed. ¿A qué se refiere? Que si hay algo en el mundo en el que tú deseabas, al momento en que tienes más Jesús en ti, ya no vas a tener sed de esas cosas del mundo. Pero claro que vas a tener sed más de Jesús. Ya no nada más es probar sus aguas, beber su agua, sino es meternos al río de verdad, al río de sus aguas. A eso es a lo que somos llamados nosotros. A eso es lo que estamos aprendiendo en este taller. Conocer el tabernáculo es conocer más a Jesús. ¿Qué es lo que nos sirve estos muebles hoy en día con nosotros? ¿No? Bueno, y aquí detengo el video.